5 minutos del Espíritu Santo. 6 de septiembre. A veces realizamos nuestras tareas por obligación, porque no tenemos otra salida, porque no hemos encontrado algo mejor. Entonces, simplemente toleramos lo que nos toca realizar. Otras veces comparamos nuestras tareas con las que realizan otras personas y entonces nos parece que lo que hacemos tiene poco valor. Eso nos hace daño, porque convierte nuestra actividad en un tiempo vacío, sin espíritu. Un tiempo que esperamos que pase, que soportamos. Es como si ese tiempo no nos sirviera para nada y simplemente deseamos que se termine para poder hacer algo que valga la pena. Pero no dejemos que ese tiempo pase en vano. Ya que nos toca hacer una tarea, hagámosla con ganas, ofreciéndole a Dios, encontrándole alguna belleza. Si no lo logramos, pidámosle al Espíritu Santo que se haga presente en medio de ese trabajo y nos ayude a vivirlo como un servicio. Hay miles de maneras de servir a Dios y a los demás. Ese trabajo también es un servicio, y el Espíritu Santo puede ayudarnos a que nos sintamos agradecidos porque podemos prestar ese servicio, porque podemos hacer algo con nuestro cuerpo y con nuestras capacidades. Cardenal Víctor Manuel Fernández. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba porque te gustó. Suscríbete al canal y no dejes de tocar la campanilla, así te avisaremos cada vez que subimos un video.